Buenos días, Juan Carlos Bodoque. Hola, buenos días, profe. Voy a prender mi cámara cuando la clase comience. Hola, señor Tony Stark. Profe, la escucho, aunque no creo que me enseñe algo que ya no sepa. Por último, buenos días, Sacha. Hola, profe. Estoy ansiosa por su clase. Bueno, bienvenidos, chicos. Ya estamos todos para comenzar, así que... ¿Recuerdan lo que vimos la clase pasada? Creo que yo sé. Algo relacionado con los grupos, ¿no? Exacto. La clase anterior vimos que es un grupo. Entonces, ¿alguien nos podría decir qué es un grupo? Un grupo era un conjunto de elementos con una operación binaria que cumplía ciertas propiedades. ¿Y tú nos podrías recordar qué es una operación binaria? Profe, no me acuerdo bien, pero se lo voy a leer. Dice que la operación binaria es aquella composición matemática que necesita el operador y dos operandos para que se calcule un valor. Es decir, que yo trabajo dos valores y obtengo un solo valor. Bien. ¿Y cuáles eran esas propiedades? ¿Qué axiomas satisface un grupo? La asociatividad en la operación, la existencia de un elemento neutro o identidad y que todo elemento del grupo tiene un inverso en el grupo. Correcto. A ver, ¿alguien nos podría dar un ejemplo de grupo? ¿Alguien se le ocurre alguna idea? A mí se me ocurre uno. Tomemos el grupo diedral de 3, que corresponde con las simetrías de un triángulo equilátero. Jarvis, proyecta el ejemplo. Enseguida, señor Stark. Inicializando el protocolo. Ejemplo. En las imágenes proyectadas por Jarvis podremos observar las distintas simetrías del triángulo equilátero. Si construimos una tabla para visualizar cada composición entre las simetrías, obtendremos la siguiente tabla de Cayley. De esta tabla podemos fijarnos en lo siguiente. No importa el orden en que se componga, ya que dará igual si por ejemplo compongo ρ1 con la identidad y eso con ρ2, o si primero compongo ρ2 con la identidad y luego con ρ1. También es sencillo ver que existe un elemento, la identidad, que al componerse con cualquier simetría se obtiene la original. Por último, podemos ver que todos los elementos poseen un inverso, que al componerse se obtiene la identidad. Ya que vimos que el grupo diedral de 3 cumple estas tres propiedades, es posible concluir que el grupo diedral de 3 es un grupo. Pero, profe, ¿dónde está la operación ahí? Yo solo veo un triángulo que rota, que gira, que se mueve, pero no entiendo cuál es la operación. Y tampoco veo los elementos. Para mí una operación es la suma o la resta, o la multiplicación, o las potencias, que son todos derivados del anterior. Pero no entiendo esto es rotar un triángulo. ¿Y los elementos? ¿Cuáles son los elementos? ¿Dónde están los números? No lo entiendo, profesora. Ok, vamos despacio para comprender mejor. Tal como dices tú, las operaciones matemáticas básicas del álgebra son la adición, la multiplicación y la potenciación. Pero acá, en estudio de grupos, estamos viendo que todo grupo se dota de una operación binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tomo dos elementos de un conjunto y al operarlos, resulta un elemento que también se encuentra dentro de este conjunto. Ya eso es lo que nosotros llamamos operación cerrada. ¿Te recuerdas? Sí, En el ejemplo que acaba de plantear tu compañero vemos las simetrías del triángulo equilátero, el cual él lo llamó grupo diedral de 3, porque tiene 3 vértices, pero esto lo estudiaremos más adelante. Ahora, este es un grupo donde la operación es la composición de simetrías, la rotación y reflexión. Por lo tanto, en este ejemplo vamos a tener 6 elementos, el cual está compuesto por la rotación en 0 grados,
el cual está compuesto por la rotación en 120 y el cual está compuesto por la rotación en 240, además de las reflexiones que pasan por los distintos vértices. Perfecto. Ya puedo ver la operación, puedo ver los elementos. Entendí que un elemento de esto es una simetría, que se puede representar como una matriz. Y la operación es la composición de funciones, o sea, componer una simetría con otra simetría. Creo que lo estoy entendiendo. Pero aún no entiendo qué es un grupo. ¿Qué necesita esto para ser un grupo? ¿Acaso cualquier conjunto con una operación es un grupo? Ahora vamos a observar otro ejemplo para que podamos ir observando de manera más clara esta información. Entonces, vemos el conjunto de los enteros módulo 6 con la operación suma. Aquí, sus elementos son las clases de equivalencia de los enteros 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Primero, vamos a realizar la tabla de Cayley, porque así podemos observar que es un grupo. Nosotros podemos notar que este conjunto es un grupo, ¿por qué? Porque está dotado de una operación binaria y cumple con los 3 axiomas que ya mencionamos. ¿Cuáles eran? Cumple con que es asociativo, cumple con que existe un elemento neutro, en esta ocasión es el 0, y además cada elemento del grupo tiene un inverso. Podemos notar esto con el siguiente ejemplo. Al operar 4 con 2 es igual a operar 2 con 4, y eso nos va a dar nuestro elemento neutro. Recordemos que estamos viéndolo en módulo 6, y la operación es la suma. Ah, creo que lo entiendo. Entonces, si yo tengo un conjunto, por ejemplo, el número 0 y únicamente el 0, y tengo una operación como la suma, yo puedo hacer un grupo con el 0 y la suma, porque 0 más 0 es 0, es decir, está cerrado. 0 es neutro, y a su vez 0 operado con 0 me da el neutro. O sea, puedo decir que la suma como operación y el 0 como conjunto son un grupo. ¡Perfecto! Como ya queda claro lo que es un grupo, ahora veremos lo que es un subgrupo. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Qué se les ocurre cuando yo digo que es un subgrupo? Es sencillo de inferir realmente. Tal como los conjuntos tienen subconjuntos, los grupos deberían tener subgrupos. Por lo que supongo que es un grupo más pequeño dentro de otro grupo. Esa es una muy buena noción. Bueno, vamos a definir formalmente lo que es un subgrupo. Entonces, definimos un subgrupo de H de un grupo G como un subconjunto de H de G, tal que con la operación de G restringida a H, H es un grupo. A veces es un tanto confuso entender esto, pero podemos entender que está contenido dentro de, ¿sí? Y para que H realmente sea un subgrupo, no un subconjunto de G, debe heredar la operación binaria de G. Esto es importantísimo, si no, jamás va a ser subgrupo. Profe, adivine. Nuevamente, no entiendo nada. Sería más claro de comprender si vemos algún ejemplo. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de subgrupo? Yo te puedo ayudar con un ejemplo, simpático conejo rojo. Volvemos al grupo diedral de 3. Jarvis, hazme el favor. Por supuesto, señor. Inicializando el protocolo, subejemplo. Un subgrupo del grupo diedral de 3 podría ser, por ejemplo, el que contiene la identidad y aún reflexión. En este caso, la reflexión sobre el vértice A. Las posibles combinaciones para las composiciones de estos elementos estarán en la tabla de Cayley. Observemos que, al componer un elemento de este conjunto con cualquier otro, obtendremos sí o sí un elemento de este subconjunto, por lo que se puede decir que es cerrado. También notemos que el subconjunto contiene la identidad. Y por último, fijémonos que componer un elemento del subconjunto consigo mismo es aplicar la misma simetría 2 veces, lo cual lo devolvería al estado original. Por ende, ya que la composición de dos elementos iguales da la identidad, es posible decir
que todos los elementos del conjunto tienen un inverso, el cual es sí mismo. Ya que nuestro subconjunto S1 cumple estas tres condiciones, es posible afirmar que S1 es subgrupo de T3. Lo mismo pasa con las reflexiones en otros ejes. Creo que voy comprendiendo. De todas maneras, me gustaría ver otro ejemplo, si se puede, con el grupo que vimos anteriormente, de la suma con los enteros en módulo 6. Quizás me quedaría más claro. Miren, si continuamos con el grupo de los enteros módulo 6 con la suma, notemos que este grupo está contenido dentro del grupo de los enteros bajo la suma, por lo que ya es un subgrupo este grupo, ¿sí? Ahora notemos algunos subgrupos que tienen el grupo de los enteros módulo 6 con la suma. Primero, vamos a definir el H1, que van a ser los enteros módulo 5 con la suma. Luego, podemos tener el H2, que serían los enteros módulo 4 con la suma. También podemos tener el H3, que serían los enteros módulo 3 con la suma. Y por último, podemos tener el H4, que serían los enteros módulos 4 con la suma. ¿Qué tienen en común todos estos? De aquí podemos sacar otro subgrupo. Ah, ahora sí creo que lo entendí. Entonces, si yo tomo un conjunto con una operación y que cumpla todas las propiedades de un grupo, pero si este conjunto que yo escogí es subconjunto de otro conjunto más grande, entonces el grupo que formé va a ser un subgrupo de otro grupo más grande. Por ejemplo, podemos ver ambos ejemplos: las rotaciones del triángulo o la suma de los enteros en módulo 6. Y en ambos casos puedo encontrar que un subgrupo posible es la identidad. Porque si yo opero identidad con identidad, es cerrado, tiene neutro, tiene inverso, y la identidad está contenida tanto en las rotaciones del triángulo como en la suma de los enteros en módulo 6. Parece que soy un genio. Encontré una regla común para todos los grupos. Bueno, pues todo conjunto está contenido en sí mismo. Por ende, es un subconjunto de sí mismo. Creo. ¿O no? Sí. Entonces un grupo también es un subgrupo. Tipo porque cumple que tiene una identidad y que cada elemento tiene inverso, por ser grupo. Además de que operando obtienes de resultado elementos del mismo subgrupo. Por esto de que es un grupo de por sí. Así es. Observamos que todo grupo G con al menos dos elementos siempre tiene al menos dos subgrupos. Uno va a ser el subgrupo que contiene únicamente al elemento identidad y el otro subgrupo tiene al grupo completo. ¿Sí? Por lo tanto, el subgrupo H, que va a ser igual a la identidad de un grupo G, ese lo vamos a llamar grupo trivial. ¿Sí? Y además, un subgrupo que es subconjunto propio de G se llama grupo propio. ¿Sí? Que quede claro. Muchas gracias, profesora y compañeros, por ayudarme a entender esto que es algo tan complicado como las estructuras algebraicas, en específico, hoy en día que vimos, subgrupos. Es un salto de abstracción demasiado grande. No veía algo así desde que me enseñaron polinomios, y eso que aún no me los aprendo bien. Lo que más me costó fue identificar cuáles eran las operaciones, cuáles eran los conjuntos de elementos para aplicar estas operaciones. Pero ya lo estoy aprendiendo a identificar. Cada vez se me hace más sencillo gracias a ustedes. Quizás la próxima clase les vuelva a dar jugo, porque aún me cuesta entender todo esto. Aún así, gracias totales. Estoy muy contenta, Bodoque, que hayas podido aprender. Si bien esta es una materia muy abstracta. Por lo tanto, junto a la ayuda de tus compañeros y junto a mí, espero que puedan todos ir comprendiendo la materia de mejor manera, ¿sí? Hoy ya comprendimos lo que es un subgrupo. Si tienen dudas, pueden revisar las clases que ya pasamos, ¿sí? Así que vamos a dejar la clase hasta aquí por hoy. Chicos,
Antes de que se vayan, les recuerdo que la próxima semana tenemos control del libro La unidad de todas las cosas, escrito por el gran Nicolás Libedinsky. Así que por favor estudien y cuídense. Nos vemos la próxima clase. Adiós. Hasta otra, profesora. Espero que los ejemplos de Jarvis hicieran su trabajo más sencillo. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por la clase.